El conserje humano limpiaba en silencio hasta que el rey alienígena le pidió consejo. Antes de profundizar en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde nos ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. En los relucientes pasillos del cónclave galáctico, donde representantes de 1000 mundos se reunían para forjar el destino de las civilizaciones, un humano empujaba silenciosamente su trapeador por los pisos pulidos, invisible para los poderosos seres que pasaban a su lado. Miles Harper llevaba 3 años trabajando como conserje en la estación del cónclave. No era lo que había imaginado cuando dejó la Tierra. Pero tras el colapso económico y la posterior disolución de la Academia Espacial de la Tierra, sus sueños de convertirse en diplomático se evaporaron como el rocío de la mañana. Aún así, se consideraba afortunado. Cuando la Alianza Galáctica abrió sus puertas a los humanos, ofreciendo puestos limitados en su vasta red de estaciones, Miles aprovechó la oportunidad. Ser conserje en una estación espacial alienígena era mejor que estar desempleado en una Tierra en apuros. Esa noche, se movía por el gran salón con una eficiencia experta, con movimientos casi meditativos mientras limpiaba la ornamentada decoración que se estaba preparando para la llegada del rey Laurenti al imperio al día siguiente. Los Centuri eran los miembros más recientes de la Alianza, una especie tecnológicamente avanzada, conocida por su rígida jerarquía y complejos protocolos sociales. Su inclusión se consideraba un gran logro diplomático, que había requerido décadas de cuidadosa negociación. Miles consultó su reloj. Era casi medianoche para los estándares de la Tierra, la hora en que la mayoría de los ocupantes de la estación se retiraban a sus aposentos, dejando los vastos pasillos vacíos y silenciosos. Disfrutaba de esos momentos de soledad en los que podía moverse por la estación sin ser visto, observando las consecuencias de importantes reuniones y, a veces, escuchando conversaciones que nunca llegarían a los registros oficiales. Al acercarse al ala este, Miles notó una tenue luz que se filtraba por debajo de la puerta de la sala de conferencias. Era extraño. Según su agenda, todas las reuniones habían concluido hacía horas. Con cautela, se acercó a la puerta, preguntándose si alguien simplemente había olvidado apagar las luces. La puerta se abrió con un suave silbido y Miles se quedó paralizado. Sentado solo en la enorme mesa de conferencias, había una figura alta y esbelta, de piel azul iridiscente y rasgos alargados que lo identificaban inequívocamente como Centauri. Pero no cualquier Centauri. Incluso Miles, con su limitada experiencia en política alienígena, reconoció las distintivas marcas plateadas en la frente del ser y los intrincados patrones que adornaban su atuendo formal. El rey Laurit del Imperio Centuri estaba sentado solo en una sala de conferencias vacía un día antes de su llegada. Miles bajó la mirada de inmediato y comenzó a retroceder. Disculpe la intrusión, Majestad. No me había dado cuenta de que había alguien aquí. Quédese, dijo el rey con una voz sorprendentemente suave, casi musical. Son del personal de limpieza. Sí, Majestad. Soy conserje. ¿Puedo volver más tarde? Sí. No. El rey señaló una silla frente a él. Por favor, siéntese. Miles dudó, con las manos aún agarrando el mango de su fregona. Tenía que ser algún error. La realeza Centuri no hablaba con el personal de mantenimiento, y mucho menos los invitaba a sentarse. Violaba todos los protocolos que le habían instruido. No pregunto como rey, dijo Laurit, aparentemente percibiendo la incomodidad de Miles. Pido como alguien que necesita perspectiva. Con cuidado, Miles apoyó la fregona contra la pared y se acercó a la mesa. Se sentó con cautela en el borde de la silla, listo para salir corriendo a la primera señal de que se trataba de una prueba o una trampa. ¿Cómo se llama?, preguntó el rey. Miles Harper, Su Majestad. ¿Y usted es humano de la Tierra? Sí, Su Majestad. El rey asintió lentamente, sus grandes ojos almendrados estudiando a Miles con una intensidad que le daban ganas de retorcerse. Llegué temprano y en secreto porque quería observar el cónclave sin el filtro de la ceremonia para ver cómo funcionan realmente las cosas cuando nadie actúa en beneficio del rey Centuri. Miles permaneció en silencio, sin saber cómo responder.
Recorres estos pasillos a diario, observándolo todo sin ser observado por nadie, continuó Laur. Ves la verdad de este lugar de maneras que yo no puedo. Yo solo limpio, Su Majestad, y al limpiar das testimonio. El rey se inclinó ligeramente hacia adelante. Dime, Miles Harper de la Tierra, ¿qué has presenciado en estos pasillos que pueda interesar a un rey que busca comprender la verdadera naturaleza de la alianza a la que se ha unido su pueblo? Miles sintió un peso frío en el estómago. ¿Era una trampa? ¿Algún tipo de prueba de lealtad a sus empleadores? Pero la mirada del rey no contenía malicia, solo una curiosidad genuina que a Miles le costaba. Retírese. No estoy seguro de que me pide, Majestad. Le pido sus observaciones honestas, no los informes desinfectados que me presentarán mañana, sino la realidad que ha observado siendo invisible para quienes se creen importantes. Miles respiró hondo. Con el debido respeto, Majestad, cualquier cosa que diga podría costarme el trabajo. No soy diplomático ni analista. Solo soy un conserje de la Tierra que intenta ganar suficientes créditos para sobrevivir. La expresión del rey se suavizó. Entiendo su cautela. Permítame ofrecerle protección. Lo que comparta quedará entre nosotros, y si surgen consecuencias, me aseguraré de que no recaiga sobre usted. Miles lo consideró. La oferta era tentadora, pero se mantuvo cauteloso. ¿Puedo preguntar por qué me pregunta específicamente a mí? Seguramente hay otros con perspectivas más relevantes. Otros con títulos y cargos tienen razones para presentar información de manera que los beneficie a ellos mismos o a sus facciones. Laurit respondió, no tiene ese incentivo. Simplemente observa y saca tus propias conclusiones sin la carga de la ambición política. Había algo en el tono del rey que conectó con Miles, una sinceridad que trascendió su cautela. Además, no todos los días un conserje humano conversaba en privado con uno de los seres más poderosos de la galaxia. ¿Qué le gustaría saber, Su Majestad? El rey sonrió, una expresión que transformó sus rasgos alienígenas en algo casi familiar. Hábleme de las alianzas dentro de la alianza. La verdadera dinámica de poder que existe bajo la superficie de la cortesía diplomática. Miles consideró sus palabras con atención. Bueno, por lo que he observado, la estructura oficial no siempre refleja cómo se toman realmente las decisiones. La Confederación Arcturiana afirma tener la misma posición que los demás miembros fundadores, pero siempre que sus representantes hablan en las reuniones del Consejo, los delegados traxianos y Lindy intercambian estas miradas. Imitó el sutil movimiento ocular que había visto innumerables veces mientras limpiaba alrededor de las reuniones en curso. Interesante. Continúe. Los sistemas más pequeños, los que se unieron en el siglo pasado, son oficialmente. Tienen la misma voz, pero sus representantes suelen sentarse más lejos de la mesa central. A veces, sus dispositivos de comunicación fallan misteriosamente durante votaciones cruciales. Miles se encogió de hombros. A menudo me llaman para revisar el equipo, pero nunca encuentro nada malo. Para cuando llego, todo vuelve a funcionar a la perfección. El rey Laurit entrecerró los ojos. Una exclusión deliberada disfrazada de dificultades técnicas. Astuto y preocupante. Hizo un gesto sutil con sus largos dedos y una pequeña pantalla holográfica apareció sobre la mesa. ¿Cuáles son los acuerdos comerciales? ¿Se cumplen tal como están escritos? Miles no pudo evitar reír y se tapó la boca rápidamente. Disculpe, Majestad. Es solo que las bahías de mantenimiento cuentan una historia diferente a la de los manifiestos oficiales. Hay envíos que llegan sin etiquetar, generalmente durante los cambios de turno, cuando la mayoría del personal regular está en transición. El limpiado después de que se abrieran algunas cajas de recursos que supuestamente están regulados por las cuotas de la alianza. ¿Qué especies están principalmente involucradas en estas discrepancias? El consorcio VEX es el más obvio. Sus diplomáticos siempre tienen reuniones privadas con los Lendi tras importantes negociaciones comerciales. He limpiado las habitaciones después. A veces dejan cristales de datos creyendo que están limpios, pero puedo ver patrones de acceso en los lectores.
Están revisando mapas de asignación de recursos que nunca aparecen en los registros públicos. El rey guardó silencio un momento, sus dedos moviéndose en patrones complejos mientras manipulaba su pantalla holográfica. Se nota mucho para alguien que solo limpia. Miles Harper. Miles sintió que el calor le subía a la cara. Estaba estudiando para diplomático antes del colapso de la economía de la Tierra. Viejas costumbres, supongo. Un diplomático que se convierte en conserje, reflexionó el rey. Quizás eso te da una perspectiva única que ninguno de los dos roles por sí solo proporcionaría. Tal vez. Miles se removió incómodo. Su Majestad, si se me permite preguntar, ¿por qué los Centuri decidieron unirse a la alianza? Su imperio fue autosuficiente durante milenios. La alianza lo necesita más que usted a ellos. La expresión del rey se volvió sombría, una pregunta perspicaz. La razón oficial es el beneficio mutuo mediante el intercambio de recursos y conocimientos. La verdad es más compleja. Hizo una pausa, observando a Miles con renovado interés. Las estrellas se están muriendo, Miles Harper. No de inmediato, ni catastróficamente, sino a un ritmo que preocupa a mis científicos. Los Centuri han observado este fenómeno durante generaciones, pero recientemente el patrón se ha acelerado. Muriendo. ¿Cómo es posible? Eso es precisamente lo que buscamos comprender. Tenemos teorías, pero nada concluyente. La Alianza tiene acceso a regiones del espacio que no hemos explorado, datos que no hemos recopilado. Juntos, quizás podamos resolver este enigma antes de que se convierta en una crisis. Miles sintió un escalofrío. ¿Saben los líderes de la Alianza que te has unido por eso? Saben que nos preocupa la estabilidad estelar en ciertas regiones. Desconocen el alcance de esas preocupaciones, ni lo extendido que pueda estar el fenómeno. La mirada del rey se intensificó, lo que me lleva a la razón por la que realmente buscaba una conversación honesta. Necesito saber si la alianza merece tal conocimiento, si lo usarían sabiamente o si prevalecería el pánico y el egoísmo. Miles se pasó una mano por el pelo. De repente, muy consciente del peso de esto. Conversación. No estoy cualificado para hacer esa evaluación, Su Majestad. Sin embargo, los ha observado en sus momentos más desprevenidos, cuando creen que nadie importante los observa. El rey se inclinó hacia adelante. A su juicio, formado tras incontables horas de observación silenciosa, ¿es esta alianza capaz de afrontar una amenaza existencial con unidad y propósito? Miles pensó en todo lo que había visto en sus 3 años en la estación, las pequeñas disputas y los juegos de poder, pero también los momentos de cooperación genuina y las sorprendentes alianzas forjadas en tiempos de crisis. Tienen defectos, dijo finalmente. Conspiran, juegan a la política y a veces anteponen sus propios intereses, pero cuando realmente importa, cuando hay una amenaza inmediata como el incidente del Nexus Flux del año pasado, sí que se unen. La pregunta es si podrían mantener esa unidad durante una crisis a largo plazo sin un enemigo evidente contra el que luchar. El rey asintió lentamente. Una evaluación justa. ¿Y qué hay de los humanos? ¿Cuál es su lugar en esta compleja ecuación? Miles sonrió con picardía. Apenas figuran en la ecuación, Su Majestad. Somos recién llegados, aún demostrando nuestra valemos, pero somos adaptables. Hemos sobrevivido a nuestros propios errores, a nuestras propias casi extinciones. Si hay algo en lo que los humanos somos buenos, es en enfrentar adversidades imposibles y, de alguna manera, salir adelante. Salir adelante, repitió el rey como si estuviera probando la frase. Un concepto interesante. Los Centuri valoran la precisión y la planificación cuidadosa. La idea de improvisar ante las amenazas cósmicas nos es ajena. A veces, la improvisación es todo lo que te queda, dijo Miles. Cuando los cuidadosos planes se desmoronan, el rey guardó silencio un largo momento, con la mirada distante, como si viera más allá de las paredes de la sala de conferencias un futuro que solo él podía imaginar. Finalmente, volvió a centrarse en Miles. Creo que nuestro encuentro fue fortuito, Miles Harper. Me has dado mucho en qué pensar. Se puso de pie con gracia fluida,
elevándose sobre el humano sentado. Continúa con tu trabajo, pero recuerda que volveré a buscar tu consejo antes de mi partida oficial. Miles se levantó rápidamente, sintiéndose incómodo y desgarbado junto a la elegante altura del rey. Es un honor, Majestad, pero no estoy cualificado para ello. Subestima el valor de su perspectiva, interrumpió el rey con suavidad. A veces, la visión más clara surge de lugares inesperados. Se dirigió a la puerta e hizo una pausa. Una última pregunta, si me lo permite. Si usted estuviera en mi lugar, sabiendo lo que sabe sobre la alianza y esta posible crisis, ¿cuál sería su primera acción al unirse oficialmente? Miles no lo dudó. Crearía un grupo de trabajo científico conjunto con investigadores de todas las especies miembro, incluyendo algunos de los sistemas con menos poder político. Que fuera lo suficientemente prestigioso como para que todos quisieran que su gente participara, pero estructurado de forma que la ciencia lidere, no la política, y que usted confiara en los hallazgos de un grupo tan diverso. La diversidad es una fortaleza en la ciencia, Majestad. Diferentes perspectivas conducen a mejores preguntas y soluciones más creativas. Solo asegúrese de que los datos sean transparentes y accesibles para todos los miembros del equipo. Los secretos generan sospechas. La boca del rey se curvó en lo que Miles supuso que era una sonrisa. Un sabio consejo de un conserje. Quizás haya esperanza para esta alianza después de todo. Inclinó la cabeza ligeramente hasta nuestra siguiente conversación. Miles Harper de la Tierra. Dicho esto, se marchó, dejando a Miles solo en la sala de conferencias, preguntándose si se había imaginado todo el intercambio. Pero el persistente aroma a canela y ozono, claramente Centuri, le indicó que había sido real. Lentamente, Miles cogió su trapeador y reanudó sus tareas. Su mente revoloteaba con las implicaciones de todo lo que el rey le había contado. Estrellas moribundas, una amenaza cósmica que podría afectar a todas las especies. Y de alguna manera él, un diplomático fracasado convertido en conserje, se había vuelto confidente de uno de los seres más poderosos de la galaxia. Mientras limpiaba, Miles no pudo evitar preguntarse qué pasaría cuando el rey Laurit se uniera oficialmente a la alianza mañana. ¿Y su consejo influiría realmente en la estrategia del rey ante la crisis que se avecinaba? Al día siguiente, Miles reanudó sus tareas como de costumbre, aunque muy consciente del aumento de seguridad en toda la estación. La llegada oficial del rey Laurit estaba programada para el mediodía, y todo el cónclave bullía de expectación. Diplomáticos y funcionarios recorrían los pasillos a toda prisa, haciendo preparativos de última hora, mientras el personal de seguridad los vigilaba con especial atención. Miles mantenía la cabeza gacha, concentrado en sus tareas y evitando el contacto visual. Lo último que necesitaba era que alguien lo notara y lo relacionara de alguna manera con la llegada anticipada y no autorizada del rey. No tenía ni idea de si alguien más sabía que el rey había estado en la estación temprano, y no iba a ser él quien lo revelara. Mientras terminaba en el pasillo oeste, la voz de su supervisor crepitó en su comunicador. Harper, preséntate en el gran salón inmediatamente. Necesitan personal adicional para los preparativos finales. Voy en camino, respondió Miles, recogiendo sus artículos de limpieza. Al llegar al gran salón, este se había transformado. El espacio que limpiaba a diario se había convertido en un reluciente escaparate del poder y el prestigio de la alianza. Banderas que representaban a cada mundo miembro colgaban del alto techo. Pantallas holográficas mostraban escenas de toda la galaxia y se habían instalado elegantes puestos de refrigerios alrededor del perímetro. Harper Good dijo a su supervisor, un tren severo llamado Vex. Cuiden el suelo de la esquina noreste. Alguien derramó vino de néctar de Lurendi y ya está empezando a erosionar la superficie. Miles asintió y se dirigió a la zona indicada, aplicando rápidamente el agente neutralizador que evitaría que el vino ácido dañara el suelo. Mientras trabajaba, se mantuvo atento, captando fragmentos de conversación de los oficiales, mientras realizaba los últimos ajustes a los preparativos ceremoniales. La delegación del rey ha atracado, dijo un oficial a otro.
Procederán con los protocolos formales de recepción durante la próxima hora antes de entrar en el gran salón. He oído que trae a todo su consejo asesor, respondió el otro. Inédito para una primera aparición oficial. Miles continuó trabajando, pasando del derrame a la limpieza general del área circundante para no llamar la atención. Pasó una hora, luego otra. Finalmente, el anuncio llegó por el sistema de comunicación de toda la estación. Atención a todo el personal. La delegación Centuri entrará al gran salón en 5 minutos. Todo el personal de preparación debe desalojar de inmediato. Los trabajadores de mantenimiento y el personal de preparación recogieron rápidamente su equipo y se dirigieron a las salidas de servicio. Miles lo siguió, pero al llegar a la puerta, una mano lo sujetó del brazo. Se giró y se encontró cara a cara con un oficial Centuri, distinguido por los complejos estampados de su atuendo formal. ¿Es usted Miles Harper?, preguntó el oficial en voz baja. Miles sintió que se le aceleraba el corazón. Sí, venga conmigo. Debo despejar el salón. Estas órdenes prevalecen sobre sus protocolos habituales. El oficial lo sujetó firmemente. El rey Laura ha solicitado su presencia durante la ceremonia. Miles miró al oficial con incredulidad. Debe haber algún error. No hay ningún error. El oficial le soltó el brazo y señaló una puerta lateral. Por aquí, se le ubicará donde podrá observar los procedimientos sin ser evidente. El rey desea que presencie lo que sucede y que después de su opinión. Miles miró a su supervisor, quien observaba el intercambio con evidente confusión y preocupación. Mi supervisor ha sido informado de que la delegación Centuri ha solicitado sus servicios. El tono del funcionario no daba pie a discusión. Por aquí, por favor. Con sus productos de limpieza en la mano, Miles siguió al funcionario por la puerta lateral hasta una pequeña sala de observación cuya existencia desconocía. Ofrecía una vista perfecta del gran salón a través de lo que parecían ser paredes transparentes unidireccionales. Permanezca aquí hasta que concluya la ceremonia, ordenó el funcionario. Alguien vendrá a buscarlo después. Antes de que Miles pudiera hacer más preguntas, el funcionario se marchó, dejándolo solo en la habitación oculta con una vista perfecta de lo que prometía ser uno de los eventos diplomáticos más significativos de la historia galáctica reciente. Y todo porque un rey había decidido pedir consejo a un conserje. Miles se acomodó para observar, preguntándose qué esperaba exactamente el rey Laurat que observara y qué consecuencias podría tener su conversación a medianoche para el futuro de la alianza y quizás para el futuro de toda la vida senciente. Si lo que el rey le había dicho sobre las estrellas moribundas era cierto. Al comenzar la ceremonia, Miles no pudo evitar la sensación de haber salido de las sombras y adentrarse en una historia mucho más grande que él, cuyo final era imposible de predecir. Desde su posición privilegiada, Miles observó cómo el gran salón se llenaba de dignatarios de toda la alianza. Los representantes se organizaron según su posición política, con las especies fundadoras, los traxianos, los lurendi y los arcturianos, ubicados más cerca del Dei central. Miles notó cómo los delegados arcturianos estaban sutilmente ubicados ligeramente detrás de las otras dos especies fundadoras, lo que confirmaba sus observaciones sobre su estatus disminuido. Una fanfarria de tonos armónicos anunció la llegada del rey Laurat y su séquito. Miles se inclinó hacia adelante mientras la delegación Centuri entraba en el salón con pasos mesurados y dignos. El rey Laurit se movía con la misma fluidez que Miles había presenciado la noche anterior, pero ahora envuelto en un atuendo ceremonial que capturaba y reflejaba la luz en patrones hipnóticos. Tras él, le seguían 12 oficiales Centuri, cada uno con marcas distintivas que Miles asumió denotaban sus funciones específicas. El alto canciller de la Alianza, un imponente lorendi llamado Fela, se adelantó para saludar al rey. En nombre de la Alianza Galáctica, le doy la bienvenida a usted, Rey Laurat del Imperio Centuri, y a su estimada delegación a esta histórica reunión. Hoy marca el comienzo de una nueva era de cooperación y prosperidad compartida para todos nuestros pueblos. Las formales cortesías continuaron durante un rato,
con representantes de cada facción principal dando un paso al frente para dar su propia bienvenida. Miles notó las sutiles jerarquías sobre quién hablaba, cuándo y cuánto tiempo se les permitía hablar. Los miembros más pequeños y nuevos de la alianza solo recibieron breves reconocimientos. Finalmente, fue el turno del rey Laura de dirigirse a la asamblea. Subió a la plataforma central, y su alta figura captó la atención inmediata. Cuando habló, su voz se oyó con naturalidad por toda la sala sin necesidad de amplificación. Estimados representantes de la Alianza Galáctica, me presento ante ustedes hoy no solo como gobernante de los Centauri, sino como un buscador de mayor comprensión y cooperación ante desafíos que trascienden a cualquier civilización. Un murmullo recorrió la multitud. Esto se apartaba del guión esperado de beneficios económicos mutuos e intercambio cultural. Durante milenios, los Centauri han cartografiado las estrellas, catalogando sus comportamientos y ciclos de vida con precisión y cuidado. Es esta dedicación a la observación cósmica la que me impulsa a proponer, como primer acto de cooperación, la formación de una iniciativa conjunta de investigación estelar. Miles se enderezó en su asiento. El rey ya estaba siguiendo su consejo. Esta iniciativa, continuó Laurit, reunirá a científicos de todas las especies miembro para estudiar los patrones que hemos observado en la estabilidad estelar en múltiples sectores. Propongo que este organismo de investigación se establezca con una representación equitativa de todos los miembros de la Alianza, independientemente de su postura política o antigüedad. El primer ministro Trossen dio un paso al frente, aplanando la cresta de su columna vertebral en lo que Miles reconoció como una señal de desagrado. Su Majestad, si bien agradecemos su entusiasmo, existen protocolos establecidos para proponer nuevas iniciativas de alianza. Quizás después de un periodo de integración con respeto, el primer ministro Rey Laurit interrumpió con suavidad. El asunto que les presento hoy no permite el lujo de protocolos extensos. Mis científicos han detectado un patrón de desintegración estelar acelerada que, de confirmarse en múltiples sectores, podría tener profundas implicaciones para todos nuestros mundos. Un tenso silencio se apoderó de la asamblea. Miles pudo ver a los delegados intercambiar miradas, algunos preocupados, otros escépticos. ¿Sugiere algún tipo de catástrofe estelar natural?, preguntó la representante arcturiana, con sus apéndices translúcidos brillando de agitación. Sugiero que hemos observado anomalías que requieren una investigación inmediata y exhaustiva, respondió Laurit con cautela. Los Centauri aportan datos significativos a esta alianza, recopilados durante siglos, pero nuestra perspectiva se limita a nuestra región espacial. Solo combinando nuestras observaciones con las de todos los miembros de la alianza podremos determinar el verdadero alcance y la naturaleza de lo que presenciamos. La canciller Tela levantó la mano para pedir silencio mientras estallaban murmullos en la sala. Majestad, tales afirmaciones requieren fundamentación. ¿Está preparado para compartir sus hallazgos preliminares con nuestros asesores científicos? No solo con sus asesores, canciller, sino con representantes de todos los mundos miembros. El rey Laurit hizo un gesto y una de sus delegaciones se adelantó, activando una pantalla holográfica que llenó el centro de la sala. Miles se quedó sin aliento al materializarse un mapa tridimensional de la galaxia con ciertas estrellas resaltadas en rojo pulsante. El patrón era disperso, pero inconfundible. Cúmulos de estrellas afectadas aparecieron por toda la galaxia, no concentrados en una sola región. Estas estrellas marcadas, explicó Laurit, han mostrado signos de agotamiento prematuro de hidrógeno y cambios espectrales inusuales. El patrón surgió lentamente al principio, pero se ha acelerado en los últimos 50 años. Si esta tendencia continúa, proyectamos una inestabilidad estelar significativa en estas regiones durante el próximo siglo. Un siglo no es motivo de alarma inmediata, se burló el representante del consorcio VEX. Las estrellas mueren, se forman nuevas. Este es el orden natural. No a este ritmo ni con este patrón, replicó uno de los científicos Centauri. Estas estrellas afectadas comparten ciertas características que sugieren un catalizador externo, no una evolución estelar natural.
Miles observó cómo la asamblea estallaba en una acalorada discusión. Algunos delegados parecían genuinamente alarmados, mientras que otros parecían desdeñosos o incluso desconfiados de los motivos Centuri. Observó a los representantes trinianos y Lurendi deliberando con urgencia, mirando ocasionalmente la pantalla holográfica con expresiones que Miles no pudo interpretar. Tras varios minutos de creciente caos, el rey Laurit levantó la mano para pedir silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era serena, pero con un nuevo matiz de autoridad. Entiendo su escepticismo. Es natural en los seres sensibles cuestionar y dudar. Por eso no les pido que acepten nuestros hallazgos sin verificarlos. Solo les pido que combinemos nuestros conocimientos y recursos para determinar si lo que hemos observado representa una amenaza real para nuestro futuro colectivo. La canciller Tela dio un paso al frente de nuevo. Su propuesta tiene mérito, Rey Laur. Pero la estructura que sugiere, con una representación equitativa de todos los miembros, no tiene precedentes. Las especies fundadoras tradicionalmente han liderado iniciativas científicas, con la contribución de otros según fuera necesario. ¿Y cómo ha servido eso a la alianza hasta ahora?, preguntó Lorit con tono suave, pero conciso. ¿Ha fomentado la verdadera innovación o simplemente ha reforzado las estructuras de poder existentes? Miles notó la leve irritación del canciller ante el desafío. Esto definitivamente no seguía el guión diplomático esperado. Los Centuri se unieron a esta alianza como iguales, no como suplicantes, continuó Laurit. Aportamos conocimientos y recursos que complementan los suyos, pero también una perspectiva que valora la diversidad de pensamiento y enfoque. Las estrellas no reconocen nuestras jerarquías políticas. Tampoco deberían hacerlo nuestros esfuerzos por comprenderlas. Un silencio incómodo invadió la asamblea. Miles casi podía sentir la tensión entre los protocolos tradicionales de la alianza y la lógica convincente del argumento del rey. Finalmente, una pequeña figura se adelantó desde uno de los anillos exteriores, un representante de uno de los mundos miembros más nuevos y menos influyentes. Miles la reconoció como la embajadora Tala del colectivo Desgarrado, una coalición de sistemas que se había unido a la alianza hacía menos de 30 años. El colectivo Desgarrado apoya la propuesta del rey Laurata, dijo con voz clara a pesar de su pequeña estatura. Hemos observado anomalías similares en las guarderías estelares del brazo Cygnus, pero carecemos de los recursos para un estudio exhaustivo. Si este es realmente un fenómeno galáctico, exige una respuesta galáctica que incluya todas las voces y perspectivas. Uno a uno, representantes de otras facciones menores dieron un paso al frente para expresar su apoyo. Miles observó con creciente asombro cómo la dinámica de poder tradicional de la alianza comenzaba a cambiar ante sus ojos. El primer ministro de Tren conversó brevemente con los demás miembros fundadores antes de dirigirse de nuevo a la asamblea. En el espíritu de cooperación que define a nuestra alianza, apoyaremos la formación de esta iniciativa de investigación de forma provisional. Sin embargo, proponemos una estructura híbrida con un liderazgo compartido entre los miembros fundadores y los Centuri, con funciones de asesoramiento para otras partes interesadas. La expresión del rey Laura permaneció neutral, pero Miles percibió una sutil tensión en su postura. Era el momento crítico. ¿Cedería o se mantendría firme en su visión de la verdadera igualdad? Aprecio el espíritu de su contrapropuesta, primer ministro, dijo Laurit con cautela. Sin embargo, debo insistir en que el liderazgo de esta iniciativa se determine por la experiencia científica, no por la posición política. Que quienes poseen el conocimiento más relevante lideren, independientemente de su mundo de origen. Miles contuvo la respiración mientras observaba el intercambio. Era diplomacia en acción, la delicada danza de poder y principios en la que alguna vez había soñado participar. La cresta del primer ministro se aplanó aún más, pero antes de que pudiera responder, otra voz rompió la tensión. El rey habla con sabiduría. Todas las miradas se volvieron hacia la fuente, una anciana arcturiana que hasta entonces había permanecido en silencio al margen de la delegación. Miles la reconoció como la erudita Sib, una de las mentes científicas más respetadas de la alianza,
aunque rara vez participaba en reuniones políticas. Durante demasiado tiempo, nuestra investigación se ha visto limitada por consideraciones políticas, continuó Siv, con su cuerpo translúcido latiendo de convicción. Si lo que han observado los Centauri es cierto, no podemos permitirnos tales restricciones ahora. He dedicado mi existencia al estudio de los fenómenos estelares, e incluso yo encuentro estos patrones inquietantes. Debemos investigar sin la carga de nuestras jerarquías habituales. Sus palabras parecieron cambiar la atmósfera en la sala. Incluso el primer ministro de Tren pareció reconsiderar su cresta, que se elevaba lentamente desde su posición aplanada. Quizás admitió que en este caso específico podríamos considerar un enfoque más flexible. El rey Laurit inclinó la cabeza cortésmente. Gracias, primer ministro, y gracias, alto erudito, por su apoyo. Propongo que la membresía en esta iniciativa esté abierta a todos los mundos de la Alianza, con un liderazgo determinado por un consejo de investigadores de alto nivel seleccionados por su experiencia y no por sus afiliaciones políticas. La canciller Tela dio un paso al frente una vez más. Esto representa una desviación significativa de nuestros métodos tradicionales, pero las circunstancias parecen justificarlo. Someteré la propuesta a votación de la Asamblea en pleno. Miles observó fascinado cómo se desarrollaba el proceso de votación. Cada delegación indicó su posición a través de un complejo sistema de luces de colores en la pantalla central. Poco a poco, surgió un patrón. Indicadores de aceptación verdes de la mayoría de las facciones más pequeñas, precaución amarilla de algunas de las potencias de nivel medio y una mezcla de amarillo y rojo de las especies fundadoras. Pero cuando se registraron los votos finales, el resultado fue una clara aprobación con condiciones. La iniciativa conjunta de investigación estelar se establecería con una estructura más cercana a lo que había propuesto King Laurit que a las organizaciones de alianza tradicionales. Miles sintió una oleada de orgullo, aunque no tenía derecho a atribuirse ningún mérito. Aún así, saber que su conversación de medianoche con el rey podría haber influido en este resultado le dio una sensación de participación que no había sentido desde que sus sueños diplomáticos se hicieron añicos. Mientras la asamblea avanzaba hacia otros aspectos ceremoniales de la inducción Centauri, Miles se acomodó nuevamente en su sala de observación, reflexionando sobre lo que había presenciado. Algo significativo acababa de ocurrir. No solo la formación de un nuevo organismo de investigación, sino quizás el comienzo de un cambio sutil en el funcionamiento de la alianza. Y de algún modo, y probablemente, había desempeñado un pequeño papel en ello. Su contemplación fue interrumpida cuando la puerta de la sala de observación se abrió. El mismo funcionario Centauri que lo había escoltado antes entró en silencio. La ceremonia está concluyendo, le informó el funcionario. El rey Laurit solicita su presencia. Miles asintió y siguió al funcionario a través de una serie de pasillos de servicio que no sabía que existían, hasta llegar finalmente a lo que parecía ser una pequeña sala de recepción privada. King Laurit se encontraba cerca de un mirador que ofrecía una vista espectacular de la nebulosa arremolinada que rodeaba la estación. Se giró cuando entró Miles. Miles Harper de la Tierra. El rey lo saludó, despidiendo al otro funcionario con un gesto sutil. Fuiste testigo del proceso. Sí, Su Majestad. No era lo que esperaba, ni lo que esperaban ellos, imagino. Había un atisbo de satisfacción en la voz del rey. Su sugerencia de una iniciativa científica conjunta resultó muy eficaz. Ofrecía un propósito práctico y al mismo tiempo desafiaba la estructura de poder existente de una manera a la que era difícil oponerse sin parecer obstruccionista. Parece haber funcionado, asintió Miles con cautela. Pero todavía no estoy seguro de por qué me involucras en todo esto. El rey Laurat se alejó de la ventana panorámica, su alta figura deslizándose por la habitación con esa gracia característica de Centauri. Camina conmigo, Miles Harper. Hay algo que deseo mostrarte. Confundido pero intrigado, Miles siguió al rey a través de una puerta en la parte trasera de la sala de recepción, que conducía a una pequeña y austera cámara que contenía solo una mesa sencilla con un extraño dispositivo en el centro. ¿Sabes qué es esto?
preguntó el rey. Miles negó con la cabeza. Nunca he visto algo así. Es una imagen de resonancia temporal exclusiva de los Centauri. Nos permite visualizar el pasado y el presente simultáneamente, revelando patrones que de otra manera podrían permanecer ocultos. El rey activó el dispositivo con un toque, y una pantalla holográfica cobró vida sobre la mesa. Miles se quedó sin aliento al ver lo que parecía ser una vista de lapso de tiempo de un sistema estelar, pero con capas de imágenes translúcidas que mostraban su estado en diferentes puntos en el tiempo, todas superpuestas entre sí como un. Miles observó cómo las imágenes en capas revelaban cambios sutiles en la corona de las estrellas y los patrones de prominencia. Incluso para su ojo inexperto, apareció un nuevo conjunto de imágenes que mostraban una estrella completamente diferente. Miles observó las capas temporales, pudo ver un patrón de cambios que parecía inquietantemente similar a lo que acababa de presenciar con Próxima. Están cambiando de la misma manera, dijo Miles lentamente. Pero están a miles de años luz de distancia. ¿Cómo es eso posible? Dicho esto, Kinlit es la pregunta que ha consumido a nuestras mejores mentes durante generaciones y ahora será el foco de nuestra nueva iniciativa conjunta. Desactivó el dispositivo y se giró para mirar directamente a Miles. Pero no los traje aquí simplemente para mostrarles evidencia de anomalías estelares. Entonces, ¿por qué estoy aquí, Majestad? Porque tengo una propuesta para ti, Miles Harper. Uno que puede parecer poco convencional, pero que creo que sirve a los intereses de ambos. Los grandes ojos del rey estudiaron intensamente a Miles. Deseo nombrarte como mi enlace personal para la iniciativa conjunta de investigación estelar. Miles miró al rey con incredulidad. ¿Yo? Pero soy conserje. No tengo formación científica ni prestigio diplomático. ¿Tienes perspectiva?, interrumpió Laurit. Usted comprende la verdadera dinámica de la alianza de una manera que los representantes formales no entienden. Eres un ser humano de una especie lo suficientemente nueva para la comunidad galáctica como para no tener lealtades arraigadas. Y lo más importante es que piensas diferente a mis asesores. ¿Diferente? ¿Cómo? Usted sugirió la diversidad como una fortaleza en la investigación científica. Esta no es una opinión común entre los Centauri. Valoramos la precisión y la jerarquía. Pero quizás en este caso nuestro enfoque tradicional sea insuficiente. El rey se acercó. Su sugerencia de datos transparentes y acceso equitativo para todos los miembros del equipo de investigación. Esto desafía nuestros instintos de información controlada. Sin embargo, veo la sabiduría en ello. Miles se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar lo que el rey estaba proponiendo. No estoy calificado para este tipo de papel. Ni siquiera terminé mi formación diplomática. Tal vez las cualificaciones tradicionales no sean lo que requiere esta situación, respondió Laurit. La tarea que tenemos ante nosotros no tiene precedentes. Puede exigir enfoques sin precedentes. ¿Qué implicaría exactamente este papel? Usted actuaría como observador en mi nombre, asistiría a las reuniones de la iniciativa e informaría tanto sobre los hallazgos científicos como sobre la dinámica interpersonal. No tendrías autoridad formal, sino que actuarías como mis ojos y oídos, como lo has hecho como conserje, pero con estatus oficial. La expresión del rey se suavizó ligeramente y la compensación aumentó considerablemente. Miles no pudo evitar reírse. Desde empujar un trapeador hasta aconsejarle a un rey, es absurdo. ¿Lo es? Laurit ladeó la cabeza. ¿O es precisamente el tipo de solución inesperada que podría ser necesaria en estos tiempos inusuales? Miles consideró la oferta. Era extraño, completamente fuera de su plan de vida, tal como era. Pero claro, también lo fue convertirse en conserje en una estación espacial extraterrestre después de que sus sueños diplomáticos se derrumbaran. ¿Qué pasa con mi trabajo actual? Se informará a mi supervisor que sus servicios han sido solicitados permanentemente por la delegación Centauri. Se proporcionaría un generoso paquete de compensación a la división de mantenimiento para compensar el inconveniente de perder a un funcionario. Miles sacudió la cabeza, todavía luchando por creer que esto estaba sucediendo.
¿Y si no soy bueno en este nuevo rol? ¿Qué pasa si fracaso? Entonces habremos intentado un enfoque poco convencional y aprendido de la experiencia, dijo simplemente el rey. Pero no creo que fracases, Miles Harper. Ya ha demostrado una capacidad de observación y perspicacia de la que carecen muchos con formación formal. Miles miró alrededor de la austera cámara y luego volvió a mirar al rey. Todo en esta situación era surrealista, pero no podía negar el atractivo de la oportunidad de participar en algo verdaderamente significativo que podría ayudar a abordar una amenaza a toda la vida senciente. Era más de lo que jamás había imaginado posible cuando se incorporó como personal de mantenimiento de la estación. Está bien, dijo finalmente. Acepto, aunque no tengo ni idea de cómo explicárselo a nadie. No necesitas dar explicaciones, respondió Laure. Su nuevo puesto será documentado y anunciado formalmente. Los detalles de por qué fue seleccionado quedarán entre nosotros. ¿Y cuál va a ser mi título oficial? ¿Conserje real? Miles preguntó con una media sonrisa. Asesor especial de la delegación Centuri en materia de cooperación científica Interpes. Respondió el rey sin dudarlo. Aunque entiendo que los humanos suelen utilizar formas más cortas por conveniencia. Un asesor especial servirá, dijo Miles, todavía algo aturdido por el giro de los acontecimientos. Entonces está arreglado. El rey Laurit extendió su mano en lo que Miles reconoció como una adopción de la costumbre humana del apretón de manos. Bienvenido a su nuevo rol, asesor especial Harper. Mientras Miles estrechaba la mano del rey, no pudo evitar reflexionar sobre el extraño camino que lo había llevado hasta allí. 3 años de trabajo invisible limpiando a los poderosos sin ser visto por ellos lo habían preparado de alguna manera para este momento. Su punto de vista único como conserje le había dado conocimientos de los que carecían quienes tenían poder y posición formales. Tal vez, después de todo, ser invisible tuviera sus ventajas. 6 meses después, Miles se encontraba en la plataforma de observación de la recién construida instalación conjunta de investigación estelar, observando cómo científicos de 2 docenas de mundos colaboraban en lo que se había convertido en la empresa científica más importante en la historia de la Alianza. La iniciativa que había comenzado con la audaz propuesta del rey Laurat había crecido más allá de las expectativas de cualquiera a medida que la evidencia de las anomalías estelares seguía acumulándose. Menuda vista, ¿no?, dijo una voz a su lado. Miles se volvió para encontrar al embajador Tala del colectivo Riven, el diminuto diplomático que había estado entre los primeros en apoyar la propuesta del rey. Es extraordinario. Estuvo de acuerdo Miles. Nunca pensé que vería a traxianos y arcturanos trabajando lado a lado sin algún tipo de lucha de poder. El peligro compartido tiene una manera de aclarar las prioridades, observó Talo. Aunque sospecho que tenerte como facilitador neutral también ha ayudado. Miles sonrió modestamente. Su papel como asesor especial había evolucionado a lo largo de los meses, convirtiéndose en una especie de solucionador de problemas diplomáticos para la iniciativa. Paradójicamente, su falta de posición formal en la jerarquía de la alianza lo había hecho eficaz a la hora de mediar en disputas y fomentar la cooperación a través de las fronteras tradicionales. Solo hago preguntas obvias y sugiero compromisos. Dijo que el verdadero trabajo lo están haciendo los científicos. No subestimes el valor de hacer preguntas obvias. Asesor Harper. A veces conducen a las ideas más profundas. Tala señaló hacia la planta principal de investigación, donde un equipo de científicos estaba reunido alrededor de una pantalla holográfica. Saquen al Dr. Jensen de su tierra. Su pregunta obvia sobre el entrelazamiento cuántico entre núcleos estelares ha reorientado completamente nuestra investigación. Miles asintió, sintiendo una oleada de orgullo por su prójimo. La doctora Elisa Jensen había sido una de las primeras científicas de la Tierra reclutadas para la iniciativa, seleccionada más por su pensamiento innovador que por sus credenciales formales.
Su sugerencia de que los patrones de desintegración sincronizados podrían indicar alguna forma de conectividad cuántica entre estrellas distantes había sido inicialmente descartada por ser increíblemente descabellada. Pero a medida que se acumuló la evidencia, su teoría ganó fuerza y finalmente se convirtió en una de las principales explicaciones del fenómeno que estaban observando. Ella es brillante, coincidió Miles. Aunque probablemente diría que simplemente estaba viendo los datos de manera diferente. A veces eso es todo lo brillante, respondió Tala, viendo lo que todos ven, pero pensando lo que nadie más ha pensado. Su conversación fue interrumpida por un suave timbre del dispositivo de comunicación de Miles. Comprobó el mensaje y se enderezó. El rey ha solicitado mi presencia, le dijo a Tala. El informe de resultados preliminares debe estar listo. Buena suerte, dijo el embajador. Si los rumores sobre lo que han descubierto son ciertos, esta será una sesión informativa históricamente significativa. Miles atravesó las instalaciones hasta la sala de conferencias segura donde lo esperaba el rey Laurit. El rey no estaba solo. El alto erudito Sib de los Arcturanos y el primer ministro Nal de los Traxianos también estuvieron presentes junto con el Dr. Jensen y el principal científico Centauri, Kelvin Advisor Harper. El rey lo saludó. Únase a nosotros. El Dr. Jensen estaba a punto de resumir los hallazgos del equipo. Miles tomó asiento a la mesa y asintió respetuosamente a los dignatarios reunidos. A veces todavía le parecía surrealista que él, un exconserje, ahora fuera incluido rutinariamente en reuniones con algunas de las personas más poderosas de la Alianza. Pero con el paso de los meses se había sentido más cómodo en su papel y reconocía que su perspectiva única era realmente valiosa. Dr. Jensen, el rey le indicó, por favor, continúe. El científico humano activó una pantalla holográfica encima de la mesa de conferencias. Nuestra investigación combinada ha confirmado lo que los Centauri observaron inicialmente. Las estrellas de múltiples sectores están experimentando un agotamiento acelerado del hidrógeno y cambios espectrales inusuales. Pero ahora hemos identificado la causa. La pantalla mostraba una compleja red de patrones de energía que conectaban varios sistemas estelares como una vasta red cósmica. Hemos descubierto lo que llamamos enlace estelar cuántico. El Dr. Jensen explicó, parece que ciertas estrellas, independientemente de su distancia física entre sí, están entrelazadas cuánticamente en un nivel fundamental. Cuando una experimenta inestabilidad, se desencadena un efecto de cascada a través de la red. ¿Es esto un fenómeno natural?, preguntó el primer ministro Nal, con su cresta parcialmente aplastada por la preocupación. Ese es el aspecto más notable, respondió el Dr. Jensen. No creemos que lo sea. El patrón de vinculación sigue una distribución natural conocida que podemos identificar y encontramos evidencia de estructuras artificiales en puntos nodales clave de la red. Estructuras que parecen tener millones de años de antigüedad. Un silencio atónito cayó sobre la habitación. Está sugiriendo que el alto erudito Sib dijo lentamente que alguna civilización antigua creó deliberadamente esta red de estrellas entrelazadas? Sí, confirmó el Dr. Jensen. Creemos que estas estructuras son los restos de un proyecto de ingeniería estelar de escala inimaginable. Parecen han sido diseñados para recolectar energía de las estrellas entrelazadas y transmitirla a través de grandes distancias. ¿Con qué propósito?, preguntó el rey Laurit. Aún no lo sabemos, admitió el Dr. Jensen. Pero hemos determinado que la aceleración de la decadencia estelar comenzó cuando la red comenzó a fallar después de millones de años y, mientras lo hacen, están alterando el delicado equilibrio de las estrellas entrelazadas. Compañero Centauri, que continuó con la explicación. En teoría, sí, dijo Kelvin. Si podemos reparar o desactivar de forma segura las estructuras nodales, creemos que la desintegración estelar se estabilizaría. Pero los desafíos de ingeniería son inmensos.
Estos dispositivos operan según principios que exceden nuestra comprensión tecnológica actual, pero no están permanentemente fuera de nuestro alcance, agregó rápidamente el Dr. Jensen. ¿Harper? Miles lo consideró detenidamente antes de responder. Esto se había convertido en su patrón a lo largo de los meses. El rey escucharía los informes técnicos y luego pediría una perspectiva más amplia. Este descubrimiento lo cambia todo. Finalmente, demuestra que la decadencia estelar no es un desastre natural que no podemos evitar, sino un problema tecnológico con posibles soluciones. No se trata de ventajas comerciales o influencia política. Se trata de preservar la vida en toda la galaxia. De hecho, el rey estuvo de acuerdo. ¿Y qué pasa con la antigua civilización que creó esta red? ¿Qué piensas sobre ese aspecto? Miles no esperaba esta pregunta, pero se encontró con una respuesta lista. Su tecnología estaba claramente mucho más allá de la nuestra. Sin embargo, ellos también finalmente fracasaron o desaparecieron. Quizás haya una lección sobre los límites de las soluciones tecnológicas sin prácticas sostenibles. Pero también existe una oportunidad. Dejaron atrás su tecnología y ahora varias especies trabajando juntas podrían tener éxito donde una sola civilización avanzada finalmente fracasó. La forma translúcida del gran erudito Sib latía con lo que Miles había llegado a reconocer como aprobación. Sabiduría de una fuente inesperada. Por eso es importante la diversidad de perspectivas en tiempos de crisis. El primer ministro Nal, que había sido uno de los que más se resistió al nombramiento poco ortodoxo de Miles, asintió de mala gana. El ser humano tiene un punto válido. De hecho, juntos podemos lograr lo que ninguno de nosotros podría lograr solo. El rey Laurit se levantó de su asiento. Su forma alta exige atención inmediata. Entonces procedamos con este entendimiento. Dr. Jensen, usted y su equipo continuarán con su análisis de la tecnología antigua. Gran estudioso, pido que los arcturanos centren sus esfuerzos en modelos teóricos para desactivar de forma segura las estructuras nodales. Primer ministro Nal, la experiencia en ingeniería de Traxian será esencial para cualquier implementación práctica. Cada uno asintió en señal de acuerdo mientras el rey asignaba sus roles. En cuanto a los Centuri, Laurit continuó, coordinaremos el esfuerzo combinado y brindaremos acceso a nuestra tecnología de resonancia temporal, que puede ofrecer información sobre cómo funcionaban estas estructuras cuando se activaron por primera vez. ¿Y qué pasa con el papel de la Tierra más allá del equipo del Dr. Jensen? Preguntó Miles, siempre consciente de representar los intereses humanos a pesar de su posición oficial con los Centuri. Tu pueblo ha demostrado una notable capacidad de pensamiento innovador y de adaptación, respondió el rey. Cualidades que pueden resultar invaluables cuando nos enfrentamos a una tecnología basada en principios que aún no comprendemos del todo. Propongo que la Tierra lidere un grupo de trabajo especializado centrado en desarrollar enfoques alternativos en caso de que nuestras estrategias principales resulten insuficientes. Miles sintió una oleada de orgullo. De un recién llegado a la comunidad galáctica, a la Tierra ahora se le estaba confiando un papel crítico en lo que podría ser el esfuerzo científico más importante de la historia. Creo que estarán a la altura del desafío, Majestad, dijo. Yo también, estuvo de acuerdo el rey. Ahora debemos prepararnos para presentar estos hallazgos al Pleno del Consejo de la Alianza. Las revelaciones que compartimos hoy darán forma al futuro de todas nuestras civilizaciones. Cuando la reunión concluyó y los demás salieron, el rey Laurit le hizo un gesto a Miles para que se quedara atrás. Cuando estaban solos, el rey hablaba en un tono más personal del que solía utilizar en ambientes formales. Han pasado 6 meses desde nuestra primera conversación, Miles Harper. Cuando busqué el consejo de un conserje humano que observaba la alianza desde las sombras, no anticipé a dónde llevaría ese camino. Yo tampoco, Majestad, admitió Miles con una sonrisa.
Desde limpiar pisos hasta ayudar a coordinar una respuesta galáctica a una amenaza existencial, no es exactamente una trayectoria profesional que podría haber planeado. Sin embargo, ha demostrado ser exactamente lo que se necesitaba. El rey se dirigió a la ventanilla y contempló las estrellas que ahora tenían un nuevo significado para todos ellos. Su perspectiva, libre de ambiciones políticas o jerarquías tradicionales, ha ayudado a forjar conexiones que de otro modo habrían sido imposibles. Solo hice preguntas y sugerencias, dijo Miles con modestia. Los verdaderos avances provinieron de los científicos y de la cooperación entre especies. Cooperación que usted ayudó a facilitar, respondió Laurit. Nunca subestimes el poder de unir mentes diferentes y crear un entorno en el que puedan colaborar verdaderamente. Miles se reunió con el rey en el mirador. ¿Crees que lo lograremos? ¿Podremos estabilizar la red estelar antes de que sea demasiado tarde? Creo que nos hemos dado la mejor oportunidad posible, respondió Laurit. Al dejar de lado nuestras divisiones tradicionales y trabajar verdaderamente como iguales, ya hemos logrado lo que antes parecía imposible. Se giró para mirar a Miles directamente y empezó con un rey buscando sabiduría de un conserje. Miles se rió suavemente. Cuando lo pones de esa manera, suena como el comienzo de una fábula. Tal vez algún día lo sea, dijo el rey con lo que Miles había llegado a reconocer como una sonrisa Centauri. La historia de cómo la galaxia se salvó porque alguien pensó en pedir consejo a la única persona que nadie más notó. Mientras permanecían juntos mirando las estrellas que contenían tanto amenazas como promesas, Miles reflexionó sobre el extraño viaje que lo había traído hasta aquí. Desde diplomático fallido hasta conserje invisible y asesor de confianza, cada paso, incluso el doloroso. Sus años de observación silenciosa le habían dado conocimientos de los que a menudo carecían aquellos nacidos en el poder y los privilegios. Su formación diplomática, aunque incompleta, había proporcionado la base para su papel actual. Incluso su tiempo como conserje le había enseñado paciencia y humildad, cualidades que habían demostrado ser esenciales para construir puentes entre especies diversas con largas historias de desconfianza. Desde las sombras. Desde los lugares donde poderoso nunca pensé en mirar. Mientras la Alianza se movilizaba para abordar la crisis estelar, aprovechando el conocimiento y las fortalezas combinadas de todas sus especies miembros, Miles Harper, una vez un conserje invisible, ahora un asesor respetado, se situó en la intersección de los mundos, ayudando a guiarlos a todos hacia un futuro donde las estrellas continuarían brillando. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios, ya sean positivos o negativos. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.